Revisar los proyectos. Los compañeritos del equipo 3 ya pensaron algo, ya decidieron de pronto algo. Todavía lo están pensando. Profe, lo estamos conversando acá por interno, pero como algunos están también desayunando, entonces... Ah, bueno, listo. A mí me gustó esta última opción. Profe, pregunta, esa última opción que también nos está llamando la atención, ¿es muy complicado para nosotros? Pues, No. Lo único es que se tiene que tener, o sea, se tienen que tener dos bases de datos diferentes, una para este primer proceso de clustering y otra para este proceso ya después de predecir un cliente nuevo qué comportamiento va a tener. O sea, las bases de datos van a ser diferentes, es lo único raro que va a tener. Pero igual dentro del curso todos vamos a hacer un clustering y después dentro del curso todos después vamos a hacer una predicción. O sea, igual van a tener que hacerlo con cualquiera de los datos que elijan. Pero a mí me parece chévere. Pues yo no sé si funcione, pero me parece chévere, puede funcionar. Claro, hágale, profe. Entonces piénselo y me dicen ahorita. Listo. Bueno, entonces voy con el equipo número 4, Juan David Teortúa, Juan David Ceballos y Joana Pulgarín. ¿Cómo están? Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, entonces en el caso de ustedes, tenemos que primero es hacer un clúster y después una predicción del clúster. Primero era encontrar cuáles son los tipos de clientes somos que se tienen, ¿cierto? Primero es identificar. Nosotros tenemos varias fuentes de datos. Tenemos una que es la base de datos de inscritos, que tiene en este momento 1.060.000 registros. Tenemos otra que es la base de datos de clientes de crédito, o sea, personas que en este momento tienen crédito activo con la empresa. Y tenemos unos modelos que corren en cartera que identifican como las instalaciones que son con un buen comportamiento de pago. O sea, ellos les asignan allá unos niveles de riesgo y hay unos árboles como de clasificación para las instalaciones que tienen un buen comportamiento de pago. Lo que nosotros queremos es coger esa base de datos de crédito, cruzarla con las clasificaciones que generan en cartera de los comportamientos de pago correctos y para identificar como esos clientes estrella, como los que son full, pues que se les puede dar un crédito o que han manejado el crédito correctamente y son catalogados como clientes estrella. Y esa banderita de cliente estrella, pues se compararía con los clientes de la base de datos de ViveSomos, que también están los de crédito. Entonces tenemos como tendríamos el perfil del comportamiento de pago de los clientes estrella de crédito y lo compararíamos con el perfil de los demás personas que están en la base de datos de ViveSomos para ver quién va a tener un buen comportamiento. Eso, para predecir quién podría tener un buen comportamiento y a esas personas hacerle un proceso como de un preaprobado en crédito. Listo, sí. Te voy a mirar cómo lo tienes. ¿Qué inconvenientes tuvimos y no hemos podido avanzar mucho en el proyecto, profe? Es que la base de datos de ViveSomos está administrada en este momento por un tercero. Está pues como en un servidor externo de la empresa. Y nosotros en el proceso de limpieza de datos o de preparación de los datos, vimos que no estaban llegando unos campos, o sea, no tenemos todavía, no tenía la definición de los campos que debería tener esa base de datos, porque nos llegaba, por decir, un reporte de ellos con unos campos, gestionamos la conexión directa a la base de datos y nos llegaban otros, entonces estamos en ese proceso de homologación de campos para poder que se maneje la misma información. Eso les iba a decir, que ahí tiene que ser que las dos tablitas, yo entiendo entonces que hay una tabla que ya es como de los clientes que ya tienen, ¿cómo es que se llama la tablita? Los que ya tienen créditos. Base de datos crédito. Esta es la base de datos créditos. Esos son los que ya se sabe que tienen crédito, ¿cierto? Sí. Entonces, la idea es ahí con tenemos estos, unos datos de pues el número de cédula, que sería pues como el ID. Sí. Tenemos... Entonces, con estos hacemos un clustering para sacar tipos de comportamiento de crédito. Eso es para sacar tipos
de comportamiento crediticio, ¿cierto? Y para ese clustering Para ese tendríamos que clustering. cruzarlo con la base de datos de Adminfo, pongámosle ahí. ¿Cómo se llama? Adminfo, que es la que da la calificación. Ah, sí. La que dice cómo han sido de buenos o de malos. Sí, sí. Sí. Nosotros tenemos en la de crédito una información básica, pero para saber cuál es el comportamiento tenemos que cruzarlo con la base de datos Adminfo. Listo. Y esta otra de acá es la de los posibles clientes, ¿cierto? Esa es la base de datos de fidelizados o las personas que hacen parte del programa de fidelización de la empresa Esos son los y que fidelizados. son clientes potenciales para el crédito. Listo, pongámoslo así como tú lo dijiste. Clientes potenciales. Entonces, antes de la limpieza de datos, tenemos que hacer unos cruces, porque por decir, tenemos una información básica en crédito, pero para que las dos bases de datos de fidelizados y la de crédito tengan los mismos campos, las mismas variables, entonces de la base de datos de fidelizados hay que traer una información para los de crédito, por decir la fecha de nacimiento, Eso, listo. la ubicación Eso. geográfica. Necesitamos que estas dos bases de datos tengan exactamente las mismas variables. Supongo que estos de clientes fidelizados no van a tener lo de Admininfo, ¿cierto? No, esa no lo tienen. Listo, pero sí tenemos el resto de variables. Necesitamos que tengan Sí. el resto de variables que sean igualitas, ¿sí? Tienen que tener iguales variables. Voy a escribir por acá, iguales variables. Yo me voy a anotar por acá una ayudita para más adelante cuando lo estemos implementando, yo recordarme que esto va a ser el despliegue del modelo predictivo. O sea, el despliegue va a ser tomar estos nuevos clientes y predecirles. O sea, que yo con el clustering lo que voy a lograr es colocar una columna aquí adicional. ¿Qué me El va a cliente decir? estrella, sí, ese es el Eso, cliente estrella. como el tipo de cliente, ¿cierto? O sea, los buenos, los malos, los regulares. Y con el despliegue del modelo predictivo lo que voy a hacer es saber estos nuevos clientes, pues cuál es el comportamiento que ellos van a tener. Eso es lo que queremos lograr, ¿cierto? Sí. Entonces, primero es un ejercicio de clustering y después es un ejercicio de clasificación. Muy bien. Entonces, yo voy a hacer una cosa con ustedes y es que este mamarracho feo que yo dibujé temporalmente lo voy a poner en el informe que ustedes tienen. ¿Sí? Para que cada vez que revisemos el informe, yo me acuerde de qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Sí, señora. Entonces apenas ahorita me contestaron el correo que ya implementaron pues como los nuevos campos, ya revisamos y ya están pues en el orden que es, y entonces ahí ya empieza pues como el proceso de la segunda parte del proyecto, que es lo del entendimiento de los datos, para hacer el diccionario, para hacer pues como todas las definiciones de las variables. Y empezar a trabajar como con Python también, hacer esos cruces, que sea pues uno de generar las bases de datos, se pongan en una ubicación y que ya se tenga pues como los cruces, las limpiezas y la información pues básica para el modelo. Bueno, y mientras tanto pueden ir limpiando entonces la información que ya tienen. O sea, por ejemplo, la de fidelizados ya la tienen. Sí, esa ya la estábamos. Tuvimos un inconveniente al principio que no nos cargaba, pero era ahí como un problema de no estábamos definiendo el delimitador como era. Pero sí ya estamos eliminando, porque por decir a esa base, la base de datos de fidelizados hay que eliminarle los duplicados y tiene muchas variables pues como las que se identificaron entre sí, no, eso es lo que estamos trabajando Juan y yo pues como por aparte para que los dos empecemos a que la experiencia y yo también. Listo. Entonces, por ahora voy a dejar el dibujito ahí, en diseño de solución, solo como para yo estarme acordando cada vez que lo revisemos. Listo. De resto, ustedes hagan su tablita normal, que ya más adelante lo borramos, o si ustedes lo pueden hacer como más bonitico, que nos explique la solución. Pero ahora solamente para yo acordarme. Muy bien, entonces hay que tratar de avanzar tanto con la escritura del documento como con la preparación de los datos, porque mire, ya la próxima sesión empezamos a ver clustering y la idea es que lo primero que le vamos a hacer a nuestros proyectos es aplicarle clustering, entonces nos va avanzando muy rápido el proyecto, ¿listo? Sí, ya pasó lo que estamos, pues ya nos entregaron lo que estábamos esperando, y sí ya empezará a avanzar para estar listo en la próxima clase. Profe. Listo. Entonces, por ahora voy a dejar el dibujito ahí en diseño de solución, solo como para yo estarme acordando cada vez que lo revisemos. ¿Listo? De resto, ustedes hagan su tablita normal, que ya más adelante lo borramos, o si ustedes lo pueden hacer como más bonitico, que nos explique la solución. Pero ahora solamente para yo acordarme. Muy bien, entonces hay que tratar de avanzar tanto con la escritura del documento como con la preparación de los datos, porque mire, ya la próxima sesión empezamos a ver clustering y la idea es que lo primero que le vamos a hacer a nuestros proyectos es aplicarle clustering, entonces nos va avanzando muy rápido el proyecto, ¿listo? Sí, ya pasó lo que estamos, pues ya nos entregaron lo que estábamos esperando, y sí ya empezará a avanzar para estar listo en la próxima clase. Profe.
Listo, perfecto. Me voy a volver un momentico al equipo número 3 que me acaban de escribir que van a aceptar el reto. Me encanta la emoción de hacer esta propuesta rara y mirar si nos funciona. Muchas Entonces, gracias. sí, súper. Entonces, voy a hacer lo mismo con ustedes y este mamarracho feo, yo lo voy a pegar en el informe solo para yo acordarme de lo que vamos a hacer porque después yo misma me voy a embolatar. Entonces, como lo primero que vamos a hacer clustering dentro del curso, lo primero que vamos a hacer es clustering, entonces les voy a decir cómo van a organizar la base de datos para clustering. Entonces, esta base de datos de clustering la van a organizar de la siguiente manera. Entonces, cada una de las filas a mí me representa, entonces dijimos, una instalación. Esos son los del equipo número 3, ¿cierto? Entonces, cada fila es una instalación. Te puede inventar cualquier cosa. Instalación número 1, instalación número 2, instalación número 3, etcétera. Listo. En esta base de datos, colóquenme la información que tengan en la instalación, lo que tengan. De qué estrato es, de cuántas personas, o sea, lo que se puedan conseguir de información de esa instalación, lo que tengan. Y adicionalmente tenemos que decidir entonces como qué antigüedad necesitamos tomar para los clientes, de tal manera que todos tienen que tener la misma antigüedad. Por ejemplo, podemos definir que vamos a tomar solamente instalaciones que tengan 10 años de antigüedad, para predecir los clientes nuevos cómo se van a comportar en los siguientes 10 años. Ustedes me dicen, no vamos a tomar 5 años, para predecir los clientes nuevos cómo se van a comportar en los siguientes 5 años. Necesitamos definir ese periodo de tiempo, porque tenemos que poner en forma de columnas lo que pasó con cada instalación. Entonces, ¿qué pasó en el mes 1? ¿Cuánto fue el consumo? ¿Qué pasó en el mes número 2? Y así sucesivamente hasta la cantidad de tiempo que definamos. Entonces, ¿cuánto fue el consumo en el mes 1? ¿Cuánto fue el consumo en el mes 2? ¿Cuánto fue el consumo en el mes 3? También van a colocar como en forma de variable la fecha de ingreso. O por lo menos yo tener el mes y el año de ingreso. Eso sí lo necesitamos saber, mes y año. Mes de ingreso y año de ingreso. Entonces tengo el número de la instalación, el estrato y toda la información que puedan asociar allí, el mes y el año de ingreso, y en forma de columnas qué pasó en el mes 1, qué pasó en el mes 2 y así sucesivamente hasta la antigüedad que definamos, ya que solamente podremos tener clientes que tengan esa antigüedad que nosotros definamos. ¿Les parece bien como que los 5 primeros años para predecir nuevos clientes cómo va a ser el comportamiento en los siguientes 5 años? A mí me Sí. parece, profe. Sí, No. eso quiere decir que vamos a tener hasta el mes 60. Porque está mes a mes, ¿cierto? Sí, profe. O sea que vamos a tener hasta el mes 60. Van a quedar con muchas variables, pero es parte pues como del ejercicio que nos estamos inventando aquí. Entonces, esta primera base de datos para clustering debe estar así. Cada uno de los meses en forma de columna y necesitamos que todos los clientes tengan esos 5 años. O sea, no puede ser clientes que tengan 4 años y el resto lo tengan en 0, no. Tienen que ser esos 5 años. Y yo diría que los últimos 5 años, o sea, los últimos 5 años a partir yo no sé si tomamos de referencia hasta diciembre de 2021. Porque en el tiempo, por ejemplo, pandemia, las cosas cambiaron mucho, los comportamientos han sido muy diferentes. O yo no sé si quitamos el tiempo de pandemia y cogemos 5 años antes de la pandemia. Sí, profe, efectivamente. Asumiendo que en los siguientes 5 años no vamos a tener más pandemias. Esperemos que no. Así es. Profe, Bueno. yo le pregunto una cosa, es que, a ver, nosotros tenemos información así como estás hablando de esos consumos de esos clientes, pues de toda la base de datos completa. Pongámosle que son como 1.200.000 clientes, cliente a cliente, pero año por año y separado como en formato CSV. Sí, está bien. Entonces, eso después los tendríamos que unir. O sea, yo hablo de información y ahí no sabemos qué clientes nuevos hay, sino que es toda la base completa de toda el área metropolitana. Esa podría ser una, pero es que es muy pesada. Sí, o sea, es filtrar, de ahí no lo vamos a analizar toda, porque mira que solamente vamos a coger entonces, o sea, no cojamos de, yo no sé, de 2019 hacia atrás.
O sea, 2014 a 2019 para no coger 2020-21 que fue pandemia, porque el comportamiento de consumo debe haber sido diferente durante ese tiempo que estábamos en aislamiento. Entonces yo digo que cojamos, o sea, tienes que buscar en el año 2014 cuáles fueron los clientes nuevos que ingresaron. Solo los del año 2014. Y de esos clientes que iniciaron 2014, entonces son los que vas a colocar en esta tablita de acá de instalaciones, para mirar cuál fue el comportamiento durante los siguientes 5 años a su ingreso. De tal manera que cuando tengas un cliente nuevo, tú vas a saber ese cliente cómo va a ser el comportamiento los 5 años siguientes. ¿Sí me hice entender? Sí. Entonces, pero no sé, es en un año 2014, ¿qué tantas instalaciones nuevas se tienen? ¿Son muchas o son muy pocas? Pues alrededor por ahí yo pienso, pues cuando yo estaba trabajando esa parte con la comercial eran como de 2.000 a 3.000 en el área Bueno, metropolitana. entonces podemos hacer una cosa, coger los clientes que iniciaron nuevos en el 2014, porque ellos vamos a tener 2014 o 2019, que no tuvimos pandemia, ¿cierto? Vamos a estar bien. Entonces podemos ingresar también los que iniciaron 2013, pero entonces los que iniciaron 2013 le cogeríamos la fecha de 2013 a 2018, o sea, sus primeros 5 años, ¿sí me hago entender? O si ven que todavía se puede bajar más, entonces de 2012 y los siguientes 5 años. O sea, no me importa lo que haya pasado después de esos 5 años, porque para los clientes nuevos solo les voy a predecir lo que haya pasado en los últimos 5 años. ¿Me hice entender? Sí, profe, claro. Sí. Sí. Muy bien. Gracias. Entonces, esta es la primera base de datos que necesitamos para hacer el ejercicio de clustering de series de tiempo. Y ya más adelante les digo cómo organizamos la de predicciones. ¿Listo? Entonces Listo, yo este profe. mamarracho feíto lo voy a pegar en el informe para yo poderme acordar de qué es lo que nos inventamos el día de hoy. Entonces, en diseño de solución, ¿dónde está el diseño de solución? Aquí. En diseño de solución yo voy a pegar esta imagen para que así nos estemos recordando pues qué es lo que queremos hacer. Listo, ahí está. Puede ser chiquita, solo para podernos acordar qué es lo que queremos lograr. ¿Listo? Entonces ya saben cómo van a organizar esa primera base de datos para que le empiecen a preparar. ¿Listo? Ay, eso se quedó ahí. No guardo nada. Sí, ahí quedó. ¿Listo, compañeros? ¿Quedamos bien así entonces? Sí, Muy profe, bien, muchas perfecto. gracias. Con Listo, gusto. profe, muchas gracias. Bueno, entonces voy con el equipo Profe, qué número pena, 5. yo soy del equipo 4. Yo le hago una preguntita. Es que Claro, este año pues, yo estaba tratando de hacer la lectura del archivo pues, de la base de Vive Somos, y como es un archivo SSV, pues no lo he podido como hacer bien la lectura, me quedan como sin títulos, entonces no sé si de pronto me podría explicar cómo. ¿Están en CSV? CSV, sí. Entonces, cuando lo vas a abrir desde Python, lo tienes que abrir con el método que se llama RIA-CSV, ¿cierto? Entonces, le vas a colocar, el primero es el nombre del archivo, archivo.csv. Y fíjate, porque hay veces que los archivos no quedan, sobre todo cuando los exportan de Excel separados por comas, o a veces no les quedan separados por comas, sino por punto y coma. O sea, fíjate si tu archivo, si está separado por coma o está separado por punto y coma. Entonces puedes utilizar el campo, el parámetro que se llama sep de separador y decir que está por punto y coma o decir que está con coma. Sí, listo. Yo también pues, me fijé en internet y miré un código y me da, pero veo es que cuando ya me lee la tabla, me lee como sin los títulos. Entonces no sé. Yo le puse, profe, al compañero un código con el que leemos nosotros y es poner el encabezado igual a 0 para que él identifique que el título es la primera. Ah, ok, muchas gracias. Lo voy a ensayar. Intenta eso y nos dices enseguida, ¿listo? Listo, gracias. Listo, gracias. Bien, entonces voy con el equipo 5, ¿cierto? Sí. Sí, el 4 es el compañero de Vive Solo, sí. Entonces, Daniel Sánchez, Andrés Ocampo y Gabriel. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, profe, ¿cómo estás? Muy bien, entonces por acá tengo que ustedes quieren predecir las fallas en transformadores de potencia, partiendo del comportamiento de variables de condición, de historias de fallas y variables operativas. Yo quiero predecir que la cantidad de fallas, o porque es un ejercicio de No, regresión. eso, no, la idea es predecir la probabilidad de falla. O sea, Ah, inicialmente sí sí, lo hacíamos eso. como una regresión, pero finalmente pues el método creo pues que hemos pensado es más bien una clasificación porque el histórico que tenemos nosotros es bajo unas condiciones operativas cuando el equipo ha fallado. Profe, una observación, en el equipo de nosotros también está Juan David Pérez, que Ah, se bien, nos unió vení. al equipo. Sí, vení, lo ponemos de una vez. Juan En David. exacto, en el equipo 4, sí, ahí, exacto. En el 4, no en el 5. No, así es, exacto, en el Eso 5. sí, Juan David Pérez, sí, ya lo puse. Entonces, ya no va a ser regresión, sino que va a ser clasificación para predecir si falla o no falla. Sí, así es. Entonces, vamos a cambiarlo acá de una vez, que esto va a ser de clasificación. Si va a ser de clasificación, entonces, arreglemos una vez, serían árboles, pero son árboles de clasificación, máquinas de soporte vectorial también se pueden usar, se puede usar la regresión logística. ANN, series de tiempo, no se pueden usar acá. La medida de evaluación sería por matriz de confusión. Listo, Así es, lo perfecto. corregimos en el documento, pero acá no. Listo. Entonces quiero predecir si falla o no falla. Listo. Entonces, espérame, llevo el documento. ¿Qué tendrían ustedes como variables predictoras? Listo, profe, no, pues te explico más o menos las bases de datos que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 3 bases de datos. La primera es una información técnica de los equipos, o sea, una operación o una capacidad, por ejemplo, nominal de los equipos, un voltaje al cual se están conectados, otra información que es de tipo geográfica, dónde están ubicados esos equipos, y la información de la ubicación o la instalación donde está, o sea, la subestación o en el caso de que sea, por ejemplo, generación, la central de generación donde está ubicada. Esa es una primera base de datos. Tenemos una segunda base de datos que es información de mediciones que hemos capturado alrededor del tiempo. O sea, tenemos un histórico, en algunos casos, pues en transmisión y distribución, por allá desde 1996, donde recopilamos, o desde el 90 más o menos, información de mediciones. Entonces ahí tenemos el activo, una fecha y una medición de unas 6, 7 variables. Bueno, creo que son un poco más, unas 10 variables, que son pruebas que se le hacen al aceite de los equipos. Esa es una segunda base de datos. Y la tercera base de datos es información del histórico de fallas, o sea, basado también en un equipo, una fecha, cuando el equipo ha fallado o ha presentado pues como algún problema realmente. Entonces, digamos que esas serían las tres, exacto, que ese es el histórico de fallas pues precisamente. Esas son las 3 bases de datos. Ahí lo que nosotros o las predictoras pues son las mediciones y las características técnicas y la variable objetivo es esa falla. Listo. Bueno, entonces espérame, yo reviso acá y ya les digo cómo lo organizamos. Entonces, Listo. Creo que ahí se nos quedó regresión. Creo que actualicé fue un archivo interno que tenemos nosotros en un grupo. Sí, ahí Tendría que estaba. actualizarlo ahí. Sí. sí, aquí hay que arreglarlo. Sí, Lo voy a poner aquí. en amarillito porque ustedes después lo corrigen. Listo. Sí, no hay problema. ¡Ay! ¿Qué le pasó a Teams? Bueno, mientras que Teams quiere reaccionar. Entonces, si yo quiero predecir qué equipo me falla o no me falla, hay varias decisiones que hay que tomar para poder organizar los datos, ¿cierto? Porque tenemos que tener una única sábana de datos que me integre toda esa información. Entonces, inicialmente Sí. tú me dices que hay unos campos que son muy como de las características de los equipos, ¿cierto? Así es. Que serían como todas estas primeras columnas. Inclusive, no sé si tenemos algo como de la fecha en la que el equipo se adquirió y entró en funcionamiento.
Sí, ese dato lo tenemos. Eso. Ese dato lo Entonces, podemos inicialmente, aquí puede que sean pues como muchas cosas que tienen que ver con los equipos, la fecha. Me dices que también hay algo como de la ubicación geográfica, dónde está, qué tipo de ambiente es, si se tiene algo de meteorología del lugar, todo lo que puedas adicionar allí. Listo. Y tú me dices que tú tienes una base de datos con mediciones. Entonces yo me imagino que esta base de datos de mediciones es algo así como el equipo número 1 para la fecha de febrero de 2019, la medición 1 estaba en tanto, la medición 2 estaba en tanto, la medición 3 estaba en tanto, ¿cierto? Sí, Y luego así tal el cual. mismo equipo, otra fecha, Así es. otro día o otro año, entonces tienes otras mediciones. Entonces, yo necesito organizar la información de tal manera que tengo una fila por equipo. Entonces, yo necesito tomar la decisión de, en el tiempo, cuál es la medición de aceites que vamos a tomar. Porque podría ser, espérate, yo pienso, podría ser como... bueno, espérate, no, primero otra decisión. Y es cómo voy a calcular si el equipo falla o no falla, porque yo entiendo que los equipos tienen pues como un tiempo de vida normal, ¿cierto? Y después de eso, pues es probable que el equipo empiece a fallar. Tú tienes que hacerle ya un primer mantenimiento, tienes que hacerle algo. Entonces, una decisión podría ser que vamos a predecir cuáles equipos van a fallar, pero como antes de que se le acabe ese tiempo de vida estimado. Entonces, si mi equipo tiene 10 años de vida estimado, yo predecir si me va a fallar durante esos 10 años, porque yo sé que después de esos 10 años eso va a empezar a fallar. ¿O cómo Listo, le profe. mido yo esta falla? Exacto, es que básicamente, digamos que ahí está como la dificultad de tener un solo registro por cada equipo. ¿Qué sucede? O sea, ¿cuándo fallan los equipos? Y es lo que queremos detectar bajo unas condiciones operativas o una condición del aceite que es la que inicialmente tenemos. Digamos que ahí nos faltan incluir otras variables. Pero eso es lo que queremos predecir, o sea, bajo una condición, y eso es lo que queremos como alinear. Voy a suponer esa segunda medición que tomaste y es el equipo 1 en febrero del 2019, específicamente un día, porque la medición se toma específicamente un día y una hora, entonces tuvo unas condiciones del aceite, ¿cierto? Y en ese momento suponemos que el equipo falló, pues porque el histórico de fallas así me lo dice. Digamos que no es tan lineal tampoco, o sea, yo un histórico de fallas lo puedo tener un día, pero la medición la puede tener 3 días antes, previa a la falla. Entonces ahí tenemos que hacer algo de tratamiento de datos como para ver vigencias de mediciones de los aceites. Entonces ahí es donde, digamos que nosotros no podríamos seleccionar una condición específica del aceite porque el histórico de esas mediciones del aceite me va variando en el tiempo y ese es el que me va mostrando qué tan bien o qué tan mal está el equipo, qué tan propenso está a fallar. Y no es la relación con una sola variable, sino que es con varias. Pues por eso, Exacto. por eso se toman varias, o sea, Varias la mediciones. medición de varias variables. Me dan un segundo que estoy pensando, sí. Entonces nuestra tabla no sería por equipo, sino que sería un análisis de mediciones, ¿no? Sí, el identificador único sería la medición. La medición. Exactamente, o sea, es una condición del equipo, exacto. Dale, Andrés, que creo que por ahí está. Entonces que me diga, vea, con estos valores de medición sí falló. Y con Ajá, estas mediciones de medición no falló. Es eso. sí, es así porque si lo hacemos por equipo, probablemente vamos a perder información. O la tabla se nos volvería demasiado extensa en columnas porque tendríamos que meter toda la historia. Pero además es que yo no tengo No la la misma tenemos. historia para todos los equipos. O sea, yo Así es. tendría que ser que yo tenga la misma historia para todos, entonces no Y se no la puede. tenemos, así es, no la tenemos. O sea que yo acá voy a tener es como una especie de identificador. Voy a tener una especie de identificador, pero es como un identificador de la medición. Como la Sí, medición 1 para el equipo 1, que tiene estas características del equipo, que fue tal fecha, que estaba en tal ubicación, la medición del aceite fue tal y sí falló.
Así es. Nosotros el Luego, equipo sí lo tenemos que tener identificado porque pues a ese es el que le queremos apuntar posteriormente cuando queramos sí, sacar la probabilidad de falla, pero realmente lo que nos interesa es la medición. O sea, si esa condición en ese momento del equipo fue propensa a una falla o no. listo. Eso es una tabla de mediciones entonces. Listo, por mí está claro. Quiero saber si es claro cómo deben organizar entonces la base de datos. Sí. Sí, creería que así está claro, exacto, por Bien, medición y ya la identificación de la falla no. listo. Yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Es que hay proyectos que yo rápidamente voy a recordar cómo lo formulamos, pero hay otros que me cuestan más recordarlo, porque normalmente cuando quiero predecir fallas tengo que tener es una fila por equipo. Pero como este va a ser diferente, entonces ustedes tienen un informe súper bonito. Me da pena pegar el dibujo que yo hice, porque tienen el informe muy bien organizado, pero es que necesito acordarme. Después de bueno, sí, aquí como después del diseño de solución, yo voy a pegar esa tablita, sí, para yo recordar que es una tabla de mediciones y no de equipos. Sí, me perdonan, les Sí, pegué. no hay problema. Ustedes tienen el informe todo bonito. Es solo para yo recordar que es de mediciones y no de equipos. Listo. Entonces ya es que organicen la base de datos y hagamos la preparación. ¿Listo, compañeros? Listo, perfecto, no hay problema. Bueno, espérame, yo miro, termino de mirar acá. ¿Cómo capturan los datos? Bueno, esa tablita hay que pegarla aquí. ¿Listo? Ah, bueno, y con las reglas de calidad. Sí, ahí van, ¿cierto? Sí, así es. Muy bien, compañeritos. Entonces estamos bien por este lado. No sé si tengan alguna pregunta para que sigan trabajando en la preparación. Tenemos una pregunta, pues si es posible en este momento, pero sobre la preparación de los datos. Dime. Listo, te voy a compartir pantalla aquí un minutico. Sí. Sí, Ana, porque lo que tenemos es que tenemos 3 archivos diferentes y Sí. pues son Exceles, pero son sacados casi que directamente de bases de datos. Entonces, antes de llegar como al punto 2, como de formalmente preparar los datos, tenemos que hacer como una preparación de esos archivos para poderlos juntar, porque hay Sí. una cantidad de columnas y cosas que nos sobran. Entonces, de pronto esa parte es a la que va a llegar Daniel en esta pregunta y enseguida yo con otra también relacionada con esa preparación. Ok. Listo, entonces voy a hacer la pregunta. Sí, Andrés seguramente irá a hacer la de históricos. Yo voy a hacer una sobre la llave que estamos tratando de construir entre esos archivos. O sea, sucede que nosotros tenemos un archivo de activos, que era el que te decía que es la información técnica, otro de mediciones. Esos dos conversan porque salen de la misma base de datos, pero el histórico de fallas es un archivo en Excel aparte. En ese archivo de Excel tenemos la llave, algo parecido a esta columna que yo estoy proyectando en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Por aquí hay una columna que se llama AUTRF, básicamente es el autotransformador o el transformador, y esto es lo que estamos usando nosotros para conectarnos a esas otras bases de datos. Entonces, lo primero que hicimos fue separar esto, porque nosotros sabemos que los primeros dígitos, o de la T para adelante es una cosa y de la T para atrás es otra. Entonces, lo separamos en algo que llamamos subestación y otra cosa que llamamos transformador. Entonces, en este caso, es la subestación 25 del el trafo 1. Pero los otros sistemas de información no entienden este subestación 25. Subestación 25, los otros sistemas lo entienden con una S adelante. Entonces, hay una regla que nosotros tenemos y es que si son 2 dígitos, se le agrega una S al inicio. Si son 3 dígitos, se deja tal cual. Pero si es un dígito, se le agrega una S y una C y un 0. Por aquí, pues tratando de resolver ese tema, que utilizamos pues la función de NumPy, el punto where, donde pusimos el condicional, y es exactamente lo que te dije. O sea, si la longitud de los datos es 1, entonces agréguele ese 0. Perdón, yo tengo una pregunta, es ¿para qué necesitamos ese campo? Listo. ¿Por qué razón? O sea, lo necesitamos porque esa es la única forma que tenemos para conectarnos con el histórico de fallas, con el histórico de mediciones y con la información técnica del equipo. O sea, no tenemos una llave, o sea, no hay forma de conectar, de saber que esta falla, a qué equipo y a qué medición le corresponde de la otra base de datos que tenemos, que la tenemos Pero si por... yo tengo la fecha y si yo tengo el equipo. Eso es lo que no tenemos, el equipo.
Ah, o sea, eso que estás haciendo es como el ID del equipo, el código del equipo. Exactamente, es la ya llave entendí. para conectarme con el equipo. Ese es el procesamiento que tenemos que hacer porque el archivo Excel no nos dice el número del equipo, nos dice una clave, pero digamos que hay que hacerle ciertas transformaciones para poder traducirla a nombre de equipo. Sí, sí, es claro, Ana, de pronto. Sí, creo que sí, creo que sí. Listo. Pero más que eso, digamos que la dificultad está en lo siguiente, puede ser un tema conceptual de nosotros y es, nosotros le aplicamos esto, pues no nos sale ningún error porque es una función de NumPy relativamente simple, que es un condicional. Lo que sucede es que estamos viendo que así uno vea en la tabla o en el data frame que aquí dice 2511, cuando yo digo, calculé esta nueva columna que se llama longitud y le digo, venga, sáqueme la longitud a ese string y lo convertí en string incluso, me sucede esto, que me dice 180 y claro, como yo aquí estoy evaluando si la longitud es 1, 2 o 3 o 1 o 2 básicamente, entonces no logro que este where me funcione. Pero será porque esa columna, el sistema Python le estará leyendo como una variable numérica. Dile que es una variable categoría o una variable tipo string. Está leyendo, perdón, porque yo la estoy ubicando como lo string. está haciendo ya. sobre otra columna, sobre la columna SE, y en la fila, en la celda 54, hicieron una nueva columna que es SE-core. Exacto, que esa es la Entonces, corrección. yo creo que es por eso. A ver, me explico. Se Yo refiere a aquí otra tengo columna. hasta acá es lo que yo quiero procesar. Cuando yo tengo SE, ¿cierto? Esta es la que estoy convirtiendo a una nueva que se llama SE Core, que es añadiéndole un S0 o una S. Pero cuando yo le calculo a SE, básicamente a SE, pues originalmente esta línea podría ir antes, ¿cierto? Esta línea podría ir antes, pero cuando yo le calculo la longitud a SE, que es esta, mire que uno la ve acá, aquí uno ve que es 2, por aquí 3, pero no, el sistema me dice 180 de longitud. Pero es porque si él está tomando esa variable como numérica, el tamaño de un entero es diferente al tamaño de un string. Eso se está dando un tamaño no de posición, sino el tamaño del dato. ¿Sí me hago entender? Esa variable CE, tú la tienes que decirle que es de tipo string. O sea, hazle unas type string para que él te pueda contar posición por posición. Antes de hacerle todo eso, dile que ese es de tipo string. Así como hacíamos as type category. Ya, pero acá con esto no lo convertiría ya a string. Pero tienes que hacerlo antes de empezar a hacerle todos esos. No, eso no lo está convirtiendo, es con as type. Se llama el método. Perfecto. Es con Listo, as type. no, Inténtalo y nos creería cuentas. Listo, perfecto. No, esa era la duda porque estábamos teniendo ahí como problemas. Creo que Andrés Sí. tiene otra duda también en la transformación, pero ya es un tema de históricos de datos. Gracias, Ana. Con gusto. Listo. Ana, si nos regalas un par de minutos más, yo te muestro como el detalle que tenemos por acá. El otro archivo con el que nosotros trabajamos es básicamente, hay una información pues que te dijo Daniel, que es como la información de los activos, que es como características técnicas y demás. Y otros son como el histórico de las pruebas que se le han realizado, ¿cierto? Entonces, pues digamos que lo que pasa, y pues acá en este head yo creo que se alcanza a ver, pero si algo pues lo hacemos un poquito más grande como para que se vea mejor. Resulta que esas pruebas se hacen como en dos conjuntos. De hecho, acá están marcadas unas como GD y otras como FQ, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que estas se hacen como en un momento y estas se hacen en otro momento. Pueden haber casos, pero no es, digamos, la mayoría, en los que las pruebas se hagan, por ejemplo, todas juntas, todas al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, faltó nada más esta y se hicieron todas las demás. Entonces, pues digamos que uno, pues desde el punto de vista técnico, uno puede decir que si bien estos datos
puede que no estuvieran tomados en el mismo momento del tiempo, estos datos podrían ser vigentes para completar pues como este set de datos y completar toda la línea, porque si lo hiciéramos pues de la manera en la que está, pues en la que están los datos, quedaríamos sin una sola línea de datos, o sea, porque en ninguna nos vamos a encontrar todos los datos. Entonces nosotros en otras soluciones pues que hemos tratado de hacer de otro tipo de trabajos con estas pruebas, por lo que hemos optado es como por darle como cierta vigencia como al dato. Como la Entonces, medición más cercana. sí, como la medición más cercana. Entonces decirle como, venga, si esta prueba anterior, porque ya todo esto, por ejemplo, está todo ordenado para el mismo activo, o sea, como para el mismo equipo. Y está ordenado por periodo. fechas, por periodos. Coge el anterior. Entonces es coger el anterior. Pero eso, si ese valor anterior es, o si la diferencia entre el valor actual y el anterior, en términos pues de fecha, es menor a un año, o menor pues a un tiempo determinado. Sí. Entonces, eso es como lo que... Sí, y si no, si mejor lo borras. Y si no, lo borro, ¿cierto? Sí, eso es como bien. lo que estamos tratando de hacer. Sí, está pues bien. esa es la idea. La implementación pues en Python es la que tal vez no nos está, pues todavía no le pegamos. Por ahí encontramos esta función que es que diff, pero me dice que me saca un error, me dice que pues que está tratando de operar sobre un string que supongo que es este periodo que lo está viendo como... lo tienes que volver a date. Hazle tengo unas type a date. A un campo tipo fecha, date. Date. Sí, Es la función de pandas de toDate u otra. O, es una o sea, que ese campo él lo lea como un campo tipo fecha y no como un string. Listo. ¿Y con esta función debería trabajar o, sí. o otra que se llama shift? ¿Con cuál sería como mejor hacerlo si de pronto lo tienes por ahí? Pero tú lo que quieres es sacar como la resta del tiempo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Sí, yo lo que quiero es sacar la resta entre este tiempo y este tiempo para saber si es menor a un límite. Es que hay muchos campos para trabajar, sí, hay muchos campos para trabajar, pues hay muchas formas de trabajar esa fecha. Lo primero es que lo tienes que pasar a tipo date, se llama datetime, en Python se llama datetime. Primero es convertir a eso para que te pueda funcionar cualquiera de las dos que me dices, que te calcule la diferencia. Inclusive hay una librería que te permite simplemente restar las fechas. O sea, ahí dependiendo como de la librería con la que quieras trabajar, cualquiera te va a funcionar. Listo. Pero tiene que ser el campo que diga que es de tipo date. Listo. Datetime. Listo, lo voy a probar y vale. Cualquier cosa. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces... voy para el equipo número 6, que son Hugo, Juan Ruiz, César, Andrés Moreno y Sandra. Con buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, bro. ¿Cómo estás? Buenos días. Entonces, con ustedes tengo por acá modelar el caudal del río Cauca en el área de Ituango en función de la precipitación y, si es necesario y posible, otras variables meteorológicas y macroclimáticas. Es un ejercicio de regresión, o sea, yo quiero predecir cuánto es el caudal, ¿cierto? Pero recuerdo que ustedes tenían como unos puntos de medición antes, ¿cierto? Que iban a ser nuestras variables predictoras. Estamos bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces, es una medida de error. Entonces voy a mirar el informe para que me cuenten cómo van con los datos. Este es el proyecto número 6. El de Word, ¿cierto? Sí, profe, 6. Evaluación del caudal del río Cauca en sitio de la precipitación. O sea, en función de la precipitación en varios puntos anteriores. Es la precipitación lo que yo cojo en puntos anteriores. Sí. Listo. Son estaciones puntuales que están ubicadas a lo largo de la cuenca. La precipitación, la variable predictora, la
variable predictiva sería ahí el caudal en sitio de presa de Ituango. Entonces, a ver si yo lo recuerdo bien. Entonces, este es el río, digamos que aquí está Ituango. Entonces yo quiero saber cuánto es el caudal aquí. Esto es lo que yo quiero predecir. O sea, esta es mi variable objetivo, saber cuánto es el caudal aquí, ¿cierto? Pero las variables predictoras que tenemos son unos puntos de estación que tenemos antes del río y aquí estamos midiendo la precipitación y otras variables meteorológicas o solo precipitación. Solo precipitación, profe. Fundamentalmente precipitación. Y no podemos meter otras meteorológicas. De pronto el ONI. El ONI, sí, una macroclimática. Sí, yo diría aquí no solamente meter precipitación, sino pues como otras variables, porque estamos bajo el supuesto que solamente va a depender de la precipitación en esos puntos anteriores. Inclusive podríamos meter la meteorología aquí, o sea, meter algunas variables meteorológicas de los puntos anteriores, pero también podríamos meter meteorológica del punto donde está la variable objetivo. O sea que nuestros datos serían como algo así. Profe. Señor. Ahí tenemos una duda y también depende, pues, queríamos la asesoría, dependiendo la escala, si es a nivel diario, pensamos que la precipitación puede ser muy importante y pues la variable más importante, de pronto la temperatura no tanto, de pronto la humedad no tanto, pero si es ya a nivel mensual, de pronto sí esas variables como el ONI, pueden ser variables muy importantes. En cuanto a caudales, pues la precipitación es la variable fundamental y más si es a nivel día. Ya estas variables macroclimáticas de pronto sí ya tienen una diferencia ahí mayor a nivel mensual y pueden ayudar mucho con la predicción a nivel mensual. Tenemos la serie de datos a nivel diario y a nivel mensual. Ahí tenemos pues también y discutimos ahí como en el equipo y trabajamos los dos o de pronto turnos no, pero es mejor. Eso depende de ustedes qué quieren. Si ustedes quieren tener el caudal mensual o si lo quieren tener diario. De acuerdo. O si eso depende de ustedes. O sea, piensen cómo quieren esta variable caudal. ¿La quieren diaria o la quieren al mes? Vale, no, lo hemos discutido. Cualquiera de los dos ejercicios puede ser muy bueno. A nivel mensual hay un interés grande por un tema de riesgos. A nivel diario hay otro interés por un tema de pronósticos intradiarios que pueden servir para la bolsa de energía, para informes, para la CREG. Pero es de pronto, si no se pueden las dos, porque también podría ser el ejercicio a nivel diario y otro a nivel mensual. Y si nos toca ir, podría ser a nivel mensual. Listo, o sea, puede ser que aquí en el curso lo hagamos a nivel mensual y ya les queda todo montado para que después ustedes lo ejecuten a nivel diario. Perfecto. Sí, te lo dejamos a nivel mensual. César, compañeros, ¿están de acuerdo? Yo creo que sí, de acuerdo, mensual. Es que quizás es más exigente la escala diaria. Sí. Sí, o sea que yo tengo que tener como el mes enero del año, voy a inventar cualquier cosa, 2012, el mes febrero del año 2012, ¿cierto? Entonces, mes a mes, yo tengo que tener, ¿cómo fue? Pues, voy a llamar el punto 1, voy a colocar aquí en 1, el punto, ¿cómo lo pongo? Lo voy a poner por acá abajo. Como digamos que ese es el punto 1, el punto, voy a llamar el punto 0, donde quiero medir el caudal. El punto 1, 2, 3, ¿cuántos puntos hacia atrás se van a tener? Por ahí tenemos una grafiquita, de pronto, Juan, si querés compartirla, profe, si nos permite como para mostrar más o menos lo que tenemos. Sí. Y mientras tanto... Donde está compartiendo. Bueno, sí. Están todos los datos. Pero yo te miro acá, diseño solución, listo. Dígame cuál abro. Se llama esquema estaciones. Entonces, más o menos la grafiquita que tenía, profe, ahí que estabas haciendo, donde nos interesa es el caudal en sitio de presa en Ituango. O sea, aquí. Sí. Exacto. Y las estaciones que tenemos, al menos que las que medimos EPM, están con esos punticos rojos, con los nombres de las estaciones,
Adicionalmente tenemos otro y estamos recopilando otra información con el IDEAM, que tiene de pronto una historia mayor. Nosotros tenemos únicamente información desde el 2012. Con el IDEAM hemos encontrado información desde 1980. Entonces la idea es que juntemos toda esa precipitación de todas esas estaciones que están aguas arriba, digámoslo así. Esa lluvia es la que finalmente va a hacer que ese caudal ahí en sitio de presa aumente o no, ¿cierto? Y en qué cantidad, dependiendo de la cantidad de lluvia. Entonces es como la información base que esperamos, o que tenemos, mejor dicho, ya en una base de datos, y estamos recopilando otra del IDEAM con una información más larga, desde los años 80, digámoslo así. Nosotros tenemos únicamente el 2012. Muy chévere si este grafiquito lo ponen en el informe. Sí, vale. Bueno, entonces lo que les quería mostrar acá de cómo organizar la base de datos es que ustedes deben tener entonces, voy a suponer que sean 3 punticos, ¿cierto? Ya ustedes colocan todos los que ustedes quieran, pero cada uno de esos puntos va a ir en forma de columnas, o sea que yo aquí puede que tenga una información de meteorología del punto 3, luego la precipitación de ese punto 3, y luego lo tengo que tener para el punto 2, la meteorología del punto 2 y la precipitación de ese punto 2, todos esos campos son del punto 2, y luego el punto 1, sí, o sea, por cada punto tengo que tener en forma de columnas todas esas variables que queremos meter como predictoras. Y de pronto incluir la meteorología del punto 0, pues que es como el punto donde queremos medir. Entonces sería la meteorología, esa sería ya el punto 0. Y ya la variable caudal. Esa variable caudal sería ¿qué? Como un promedio o una sumatoria del mes. Promedio. La variable caudal es promedio. Listo. Y las precipitaciones, ¿serían un promedio? Esa sí sería la suma total. Es la suma. Listo. Ajá. Entonces, la precipitación, esta es una sumatoria. En este caso, correcto. O sea, que todas estas son sumatorias. Y la meteorología que se vaya a tomar, ya sí depende de la variable, ¿cierto? Porque hay veces que colocan radiación y colocan en la máxima. O si colocan humedad, creo que ponen es como la mínima. O sea, ya sería, dependiendo de las variables meteorológicas que vayan a dejar, ya definirían si cogen la máxima, la mínima, el promedio, la sumatoria de todo el mes, ¿cierto? De acuerdo. De todo el mes. En este tema de caudales, esas variables no son tan importantes, o al menos acá en el trópico, no son tan importantes esas otras variables, aparte pues, de la precipitación y de la temperatura que podría estar ahí. Bueno, entonces podría ser, pues ustedes son los expertos. Ustedes son los expertos, ustedes pueden dejar temperatura de precipitación, dependiendo pues como es de su experticia en el área, pero yo ahí sí no sé. Yo las pondría todas. Pero sí, ya ustedes definirían cuáles van a poner allí, listo. Vale, profe. ¿Está claro cómo van a organizar la basecita de datos? Sí, profe. Muy bien. Entonces también voy a colocar como este grafiquito para que nos estemos acordando qué fue lo que definimos para el proyecto, listo. Nosotros tenemos un ejemplo de alguna de las estaciones ahí mismo en ese archivo, ahí donde están todos los daticos de las estaciones, por ejemplo, de PM, en cómo las listamos. Si quiere, puede mirar más o menos esa gráfica que usted va a ver ahí. Creo que así están organizados en el archivo de Excel. Ya mira. En el diseño de la solución, recuerden que deben hacer la tablita que dice el problema, el tipo de minería, los métodos, la evaluación, ¿listo? Sí. De acuerdo. Bueno. ¿Cuál? Datos, proyectos. Sí. Entonces tengo la fecha. Esa es la precipitación en cada punto. Sí, de acuerdo. Y el caudal, eso sería si pueden adicionar la meteorología y ya. Vale. Sí, está bien. Pero, sí, eso, y son bastantes registros. Sí, está bien, está muy bien. Ya sí, ya los tienen prácticamente listicos ahí. Muy bien, compañeritos. Es que traten de avanzar entonces en la preparación de los datos, en todos esos pasos que vinimos de preparación y ya. Muy bien. De acuerdo. Perfecto, profe, gracias. Excelente. Gracias, profe. Con gusto. Entonces voy para el equipo número 7.
Espéreme que me abra. El equipo 7, Arley y Carlos, Iván y Anderson. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Ana, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Súper bien, gracias a Dios. Bueno, entonces con ustedes tenemos formulado determinar los clientes repetitivos a los cuales no se les ha podido suspender el servicio y cuáles son los causales por los que no se ha podido ejecutar la actividad. Entonces habíamos dicho que era de pronto hacer una regla, algo descriptivo primero para encontrar qué tipos de clientes de los que no se les ha podido suspender el servicio, ¿cierto? Exacto. Para identificar esos perfiles. De pronto en la base de datos también de los que no se les ha podido suspender el servicio, hacer reglas de asociación para buscar patrones. Sí. Y después la predicción, pero la predicción sería para yo predecir qué. Si, digamos, poder identificar uno a uno, se suspende, sí, no se suspende, no. O sea, digamos, ¿a quién sí se le va a poner o a quién no se le va a poner? Exacto. Pues llegar a ese nivel de poder identificar eso. Listo, espérame, yo tomo acá nota de algo, porque creo que no tomo manitar ahí, entonces como varias tablitas. Yo creo que sí vamos a necesitar varias tablas, porque una cosa es hacer el clustering, ¿cierto? Para hacer el clustering, ese clustering es para identificar como los perfiles de las personas que no se dejan suspender el servicio. Sí, eso es. Entonces, bueno, ahí, digamos, no, el clustering lo habíamos, sí, identificar, no el perfil de las personas, sino identificar cuáles son las causas. Pero las causas son más bien con las reglas de asociación. O sea, el clustering es para identificar perfiles, ¿cierto? Como esas personas que no se dejan suspender. Eso quiere decir que esta base de datos, todos son únicamente las personas que no se han dejado suspender. Estas son las que no se dejan suspender. Esa tablita tiene que ser todas las que no se dejan suspender. No podría poner las que sí les puedo suspender o las que no he necesitado suspender, sino que tendría que ser solamente las que no se dejan suspender para sacar los perfiles de esas personas. Cuando queramos hacer reglas de asociación, estas reglas de asociación sí es para buscar como los patrones o los patrones repetidos, sí, los patrones repetidos en las personas que se dejan en esa base de datos. Pero es que yo creo que aquí sí sería como relevante yo tener una base de datos en general de suspensiones, o sea, como todas las suspensiones que nosotros tenemos que mandar a hacer. Y que tenemos que mandar a hacer, como si yo también las fuera a mandar a hacer. Y yo me apersono, ¿cierto? Pero aquí sí necesito tener una variable que me diga como que si la suspensión sí se pudo hacer o no se pudo hacer. Como quien dice, ese sí se lo pude hacer, este no se dejó. Ese sí se dejó, este no se dejó. ¿Cierto? Porque aquí yo quisiera saber como cuáles son los repetidos en los que sí se han dejado suspender o los patrones repetidos en los que no se han dejado suspender. Mientras que en el de clustering sí son los que, quiero saber los perfiles, es de los que no se dejan suspender nunca. Sí, válido. En el clustering sería entonces eso, tener la base de lo que, digamos, aquí a nivel de proceso conocemos como no atendido. Ya sería identificar de esos no atendidos cuáles son los que... ¿Cómo qué tipos de perfiles tienen? Exacto, sí. O sea, yo saber, son los que tienen como tanta edad, es saber qué perfiles tienen esas personas. Para la regla, o sea que es como si para el de clustering yo filtrara solamente los que suspendidos son igual a no. Sí. O sea, que no le pude suspender el servicio. Bueno, pero aunque igual, digamos, sí, dentro del proyecto habíamos quedado con la tarea de validar si lográbamos tener información de los clientes, porque a hoy, digamos, la base de datos es de las actividades, como tal, en este caso sería de las desconexiones, ¿cierto? Dentro de la base de datos sí tenemos un ítem que es el suscriptor, que es simplemente, digamos, el ID del suscriptor, pero no tenemos más información detallada que me permita como identificar eso de la edad, en fin, de pronto dentro de la base de datos sí tenemos el estrato socioeconómico, pero así ya muy a detalle del cliente no manejamos información. Habíamos quedado con una tareita de validar si de pronto
desde otra dependencia nos puedan ayudar como alimentando esa información según el ID que tenemos del suscriptor. Porque hoy Sí, sí porque sería, digamos, de necesitamos, esa manera. O sea, la base que nosotros tenemos pues para el proyecto serían todas las actividades operativas y ahí ya podríamos filtrar, sí, las que no fueron atendidas, ya empezar a buscar causas, ¿cierto? Pero ya a nivel de clientes sí todavía estamos haciendo la validación ay, ¿qué para se ver qué, consigue? exacto, qué podemos conseguir de eso. Porque para hacer la clasificación, que es lo otro que se tiene planteado, la base de datos sería como esta misma de acá, pues sería así también como la de asociación. Y es que la variable que yo quiero predecir sería pues como las de si se pude suspender o no pude suspender. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Como igual hay que preparar los datos, entonces ustedes van a empezar construyendo esta base de datos acá completa, ¿cierto? O sea, todos los que sí se pueden suspender o no se pueden suspender. Cuando vayamos a hacer el ejercicio de clustering, sería filtrar solamente los que no se pudo suspender. Para el clustering, hacerlo solamente con esos que no pudimos, ¿cierto? Pero el resto de ejercicios de asociación y de predicción lo hacemos con la base de datos completa, con los que sí se pudo y los que no se pudo. ¿Me hice entender? Sí, claro que sí. Listo. Pero sí necesitamos sacar toda la información posible de esos clientes. Aquí sí hay que tratar de sacar toda la información, sobre todo socioeconómica, se necesita para poder hacer la predicción más adelante. Dale, sí, digamos, ya estamos con la tarea, ya Anderson nos está haciendo las validaciones, estamos pendientes pues que nos den como respuesta frente a esto para ver si logramos actualizar esa información. Listo. Profe, de pronto apunto algo, digamos que el cliente tenemos la información, pero del punto de prestación del servicio, es decir, dónde está Eso. ubicado, en qué barrio, qué Estrato, sí, categoría listo. es, estrato. Del cliente Bien. tenemos como esas variables, no sé si con eso sea suficiente o también le adicionamos más variables a este tema. No, todo lo que se puedan conseguir. Todo lo que se puedan conseguir. Pero igual digamos que nos damos plazo hasta dentro de 8 días, ¿cierto? Si ya no podemos conseguir más, ya nos toca seguir el ejercicio con las que se hayan podido conseguir. Listo. Listo. Muy bien, entonces aquí puse también la imagencita como de lo que definimos el día de hoy para que nos acordemos que cuando vayamos a hacer clustering tenemos que filtrar solamente a los que no se han dejado suspender. Pero para los demás la base de datos sí es completa, ¿listo? Muy bien, entonces espero que termine de mirar acá. Yo tengo una pregunta acá que me está causando intriga y es esta palabra repetitivos. Sí, porque digamos en diferente, es decir, la suspensión me puede salir cada mes y puede que cada mes sea exactamente lo mismo. El cliente no permite, sea porque digamos pues se altera o sea porque encontremos alguna situación atípica en la instalación, tales como que hay un perro bravo o el elemento de medida está bajo llave. En fin, es como empezar a identificar eso, por eso ahí te ponemos como repetitivos. Y yo eso cómo lo traduzco en términos de datos. O sea, yo como tengo en la tabla de datos que algo ha sido repetitivo. Bueno, hay un campo que se llama alfanumérico, digamos, a hoy, digamos, nosotros ya logramos hacer una estandarización de los eventos que se puedan encontrar en campo, ¿cierto? Pero dentro de esa estandarización tenemos un campo que especifica observaciones adicionales. Entonces ahí es donde el técnico especifica esa situación que él está encontrando en campo. Entonces, voy a decir cualquier cosa, no suspendimos, entonces la instalación queda con servicio, novedades encontradas en terreno, cliente no permite efectuar la suspensión, se pone grosero o manifiesta no permitir efectuar la suspensión. Pero entonces yo se lo puedo poner, o sea, llamémoslo algo así como un motivo, algo así. Pero yo, y entonces, esos son una serie de opciones que ustedes ya tienen predefinidas, como perro bravo, no abre, no se enojó. No, en el momento, es decir, en el momento todavía no se ha llegado a ese nivel de tenerlas ya
O sea que ese motivo no lo tengo. Exacto, no. El motivo como tal, ese todavía no lo tenemos como para que ellos seleccionen. No, eso nos lo dejan, es en las observaciones generales. Tenemos Pero si en el módulo. esa base de datos o sea, nos toca hacer como una minería ahí, pues, básica en Excel, como para sacar, pues, el motivo de por qué no pudo suspender, o lo es muy teso. No, pero ¿saben qué? Es que con ustedes hay un nivel avanzado, después de esto hay un nivel avanzado que incluye minería de texto. Entonces, en esa minería de texto sí se podría coger ese campo. Sí, profe, lo que pasa es que me refiero a que tenemos, pues, se tiene en el proceso una homologación de que ellos cuando encuentren tal motivo tienen que responder de determinada manera. Entonces, con esas plantillas lo que hacen ellos bueno. Entonces queda fácil. Siempre es lo mismo. Sería fácil validarlo. Bueno, si lo podemos tener, sí. Vamos a hacer el ejercicio. Eso sí, siempre copian lo mismo, entonces sí se puede identificar. A mí me sigue quedando la duda con esa variable repetitivo, porque es que repetitivo es cuánto, una vez, 2 veces, 3 veces, o sea, cuándo es un comportamiento repetitivo. Y no sé si entonces acá tengamos en la base de datos que nos diga la cantidad de repeticiones, como que me diga, mire, es que ya van 2 veces que no se deja suspender el servicio. Yo creo que esa palabra repetido la podemos retirar. Sí, o sea, es que esa palabra me está causando... lo importante inicialmente es que nos dé un perfil porque no se deja suspender, o que nos dé un patrón de por qué no se deja responder. Listo, suspender. Perfecto. Listo, sí, esa palabra causa un poquito de confusión. Quitar, sí. Listo, entonces para que ustedes lo arreglen. Muy bien, compañeritos, no de resto, no, espere, yo termino de mirar acá, diseño de solución. Ya tengo acá uno de los tipos de datos, faltaría lo de la regla de calidad. Muy bien, compañerito. Entonces, sigamos avanzando en esta preparación. ¿Listo? Listo, gracias. Voy para el equipo número 8. Esperen, yo eso con el equipo 8. Se está poniendo ese Teams como lento, Ya, abrió. Entonces el equipo 8 son los compañeros Carlos Mario y Roger. Buenos días, ¿cómo están? Ana, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ana, a nosotros se nos enredó el tema, te voy a contar por qué. Porque si bien podemos tener esa información agrupada como nos la pediste, definitivamente el histórico en términos de tiempo es muy poquito. Porque la estabilidad que ha tenido la planta no es de 5 años. O sea, la estructura en términos de vicepresidencias es muy cambiante. La estabilidad que tenemos es de no más de 3 años. Entonces, si uno se pusiera a hacer ese análisis por vicepresidencia, pues históricamente eso nos va a dar unos datos que no van a cruzar, porque algunas desaparecieron, algunas se fusionaron, se crearon vicepresidencias nuevas. Entonces nos quedamos en el aire pues con la información. Estábamos pensando en hacerle como una variación a la propuesta, porque sí tenemos, viendo el ejemplo que nos pusiste a trabajar la semana pasada de salarios, yo me puse como a pensar, y mira lo que te voy a compartir, nosotros ya hemos hecho algunas cosas en Click, no sé si estás viendo este archivo. Nosotros logramos traer a Click mucha información. No, pues yo no la estoy viendo. Ahí. No. A mí no me aparece como si... ya, sí. Entonces, mira, nosotros tenemos muchísima información en este momento de la planta de empleos. O sea, tenemos información histórica de los empleados, tenemos evolución, análisis de ausentismo, análisis de horas extras, análisis de horas festivas. Tenemos inclusive, oyendo ahora a los muchachos de riesgos, tenemos análisis de riesgos laborales. Entonces, no sé, yo quisiera cambiar esto como para otro análisis. Me sonaba o el de ausentismo o el de riesgo. Mira, este es el de ausentismo. Nosotros tenemos identificadas más o menos unas 32 causas de ausentismo y esta información la tenemos mes a mes durante los últimos 5 años. O sea que aquí tenemos muchos datos. Sí, señor.
que uno puede hacer estimaciones de ausentismo futuro, o sea, la gente por qué se va a seguir ausentando. Sí. Y cuáles son los ausentismos que finalmente le están pegando a la efectividad laboral. Porque además de nosotros por aquí ya empezamos a hacer unas, a ver si me deja verlo por aquí, ya empezamos a hacer unas estimaciones de efectividad laboral, considerando los ausentismos. Entonces, por ejemplo, espérate a ver si lo logro poner por aquí. Entonces, como te digo, esta la tenemos mes a mes desde el año 2016, o sea que ahí tenemos mucha información. Y el ausentismo varía todos los días, o sea, las causas de ausentismo son muy variables. Entonces, mira, aquí logramos hacer como unos dashboard con esos indicadores de ausentismo y mira lo que tuvimos en ausentismo acumulado. Fíjate, yo lo pongo al año anterior. Mira los días de ausentismo de diciembre del año pasado. Fueron 146.000 horas de ausentismo. Y yo esto lo calculo mes a mes. Por todas las causas que te mostré ahorita. ¿Y será que podemos predecir un empleado cuántos días al año se va a ausentar? Si te está oyendo como un robo, Dana. Sí, ¿no me escuchas bien? Espérate, yo veo. Yo te escucho bien. Te oía como un robo. Dale. Sí, de pronto predecir cuántos días al año cada empleado se va a ausentar. Sí, esa me parece muy bacana. Es un análisis muy común. Como te digo, tenemos información mes a mes de los últimos, desde el 2016. Tienes que totalizarlo por cada cliente, es que por cada empleado. Sí, te cuento, yo lo puedo sacar. sí, Yo aquí lo puedo sacar por el nivel de clasificación que vos quieras. Yo lo puedo sacar por dependencia, por centro de actividad, por no, persona. tendría que ser por persona eso. O sea, te cuento que ahorita hay un análisis muy de moda que le están llamando gestión inteligente de recursos humanos. Y esa gestión inteligente de recursos humanos es aplicar como esas técnicas de Machine Learning para este tipo de análisis al interior de las empresas. Entonces, te voy a contar como varios ejemplos de lo que están haciendo con esa gestión inteligente de recursos humanos para mirar cuál te interesa más. Entonces, uno es predicción de ausentismo, o sea, predecir en un año cuántos días una persona va a estar incapacitada o ausente. Entonces eso implica que es un ejercicio de regresión, porque lo que yo quiero predecir es cantidad de días al año y lo tienes que totalizar por año. O sea, todo 2021, Juan, ¿cuántos días se incapacitó? Todo 2022, Juan, ¿cuántos días se incapacitó? Pero tiene que estar acompañado para que funcione ese modelo de mucha información socioeconómica de la persona, edad, sexo, si está casado, bueno, un montón de información que tú puedas obtener de esa persona como para poder llegar a predecir cuántos días se va a ausentar. Eso es un análisis muy común. Otro análisis muy común es un análisis de perfiles de empleados, o sea, un análisis de clustering con toda la información socioeconómica que tengas de tus empleados para definir como políticas de apoyo personal. Esas también es muy común que hacen, como para ver, mira, para este perfil de personas lo que les vamos a ofrecer es auxilio de vivienda y auxilio de vehículo, pero este otro grupo de personas les vamos a ayudar es para sus vacaciones porque les interesa salir de vacaciones. Entonces, como analizar esos perfiles de políticas de apoyo personal también es un análisis pues como muy común. Otro análisis, un tercer análisis muy común es predecir fuga. ¿Cuáles son las personas que se van a ir de la empresa antes de que finalice su contrato? ¿Por qué? Porque así cuando está el momento de la contratación, tú dices, no, yo no voy a contratar a aquellas personas que en 3 meses se me van a ir porque yo pierdo el tiempo de capacitación. Entonces, al momento de la selección pueden predecir cuáles son los empleados que se van a ir antes de que finalice su contrato. Hay como muchos análisis que están haciendo ahorita así al interior de las empresas. Ese ausentismo está muy chévere, no sé cómo te pareció o si alguno de los otros te gustó más. A mí me suena el de ausentismo y lo que te estoy mostrando ahí es la data que nosotros generamos diariamente de la planta ocupada. O sea, nosotros generamos todos los días un archivo en el que tenemos 57 campos por cada empleado. Todos los días, esto sale día a día y mira que ahí está todo lo que vos estás diciendo. Está si es casado, si es soltero, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos el área a la que pertenece, la ubicación, dónde vive, tenemos la fecha de ingreso, tenemos la edad. O sea, tenemos, como te digo, 57 campos
en una fila por cada empleado. Ah, entonces esa es. ¿Y cuántos empleados son? En este momento activos somos 8.371, Eso más, es. pero este lo haríamos solo empleados activos, Sí, porque también tenemos estudiantes y aprendices. pero si quieres también los puedes meter ahí. ¿Sabes qué no? Porque es que nos distorsionan el análisis porque entran y salen muy seguido. O sea, Ah, y no tienen la los mismos volatilidad campos para es muy todos. alta y ellos no tienen el mismo régimen que nosotros tenemos de ausentismo. Mira, al 9 de febrero somos 8.406 en la planta ocupada. Listo. Ah, no, entonces hagamos ese, predicción de ausentismo. Predicción de ausentismo. ¿Dónde consulto información de eso que vos me dijiste, del análisis de planta? ¿Tenés de pronto una cuenta? No, eso no sé porque yo doy muchas capacitaciones para diferentes empresas y sé que están haciendo eso porque yo los he asesorado, pero no lo tengo por escrito. Y si lo tuviera tampoco lo podría compartir. No, pero documentos, texto, o sea, no fuentes de análisis. Yo no he buscado, espérate, yo veo. De pronto en Scopus. Como digo. Es que la verdad, Ana, me parece que lo que tenemos en este momento en analítica es analítica descriptiva. Mira, todo esto que yo te estoy mostrando, esto no existía hasta el año pasado. Esto lo empezamos a trabajar el año pasado. Roger nos acompañó muchísimo en este ejercicio, inclusive los primeros modelos que fueron demostrativos los hicimos con él. Esto no existía, esto que vos estás viendo aquí no lo teníamos. Mira, el análisis de ausentismo, apenas lo empezamos, lo cerramos el año pasado. Sí, hagamos el sistema predictivo, queda muy bueno. Sí, lo hacemos. Sí, a mí sí me parece que algo. Pero yo no sé cómo digo ausentismo en inglés para buscar artículos. Ausentismo. Yo no sé. Son como falta del trabajo. Pero ¿cómo se traduce ausentismo en inglés? Yo no sé. Esa palabra como que no la encuentro. Y de hecho, buscándola con Machine Learning no me aparece. No hay artículos que me unan Machine Learning. A ver. Como análisis laboral. ¿Cómo le dirán? Espérate. Que imagínate que causas de ausentismo es inclusive las vacaciones. Claro. Las vacaciones son consideradas ausentismo. Porque es que realmente es tiempo que te pagan y no trabajas. Pues mira, busquen Scopus. Pues busqué cómo se dice ausentismo en inglés, porque la verdad no sabía cómo se decía ausentismo en inglés. No. Y encontré esta traducción, pero cierto que está muy rara. Yo esta palabra nunca la había escuchado ni la había visto en inglés. No la conocía. Es que absentismo, pues no sé, no conozco esa palabra, pero lo busqué como una traducción y así me salió. Entonces busqué esa palabra en Scopus y sí sale, mira, por ejemplo, este artículo es de, en Eslovenia, un análisis como para predecir enfermedades, ausentismo por enfermedades puede ser, pero sí, mira que si hay cosas en Eslovenia, Pero es que, ¿sabes por qué encontraste? Ah, mira, este va a mandar este enlace. Porque absentismo es la ausencia por enfermedad laboral o por... sí. O sea, no es absentismo total, sino el absentismo, pero sí existe absentismo. Mira, y el otro se llama presentismo. Ah, ya. Mira, ese artículo, identificación de las características más relevantes con minería de datos y técnicas de clasificación para predecir ausentismo laboral. Ah, qué nota. Y me lo copias, por favor. Te voy a dar este enlace. O si lo puedo descargar. Sí. Entonces preparamos información persona con condiciones demográficas. Cada fila una persona y todo lo que puedas arrastrar de esa persona. Listo. Y acumulado por año. Sí, señor. Acumulado, ¿cuánto es el ausentismo por año? Espérame que no me quiere. Espera que no tengo permiso de descarga. Te voy a mandar este enlace, listo. Te lo voy a mandar por aquí por el chat. Entonces, tenemos que corregir
Espérate, lo hacemos rápidamente. Acá en donde tenemos la información de los proyectos, tenemos que corregir que es una predicción de ausentismo laboral. Y tienes que entonces organizar el informe ya con ese nuevo tema. Listo. ¿Listo? Listo, predicción de ausentismos. Predicción de ausentismo laboral, sí. Listo, Ana, gracias. Con gusto. Espérame, yo lo coloco acá para que a mí no se me vaya a olvidar este cambio. Este Teams está como más. Es como el Teams web, que está muy lento. Sí, aquí estoy tratando de abrir el archivito y se me está quedando ahí ya. Entonces, es predicción de ausentismo laboral. Sería de tipo regresión, porque yo quiero predecir cuántos días se me van a ausentar, ¿cierto? Entonces, o lo hacemos por rangos, o sea, los que se van a, porque es normal que tú te ausentes, no sé, 10 días, no, 5 días al año. Entonces podría ser por rangos, que te ausentes de 0 a 5 días, de 6 a 20 días o más de 20 días. Podría ser hasta más relevante tenerlo por rangos. Yo voy a ver cómo está la información. Yo sé que la información la tenemos muy detallada en ese asunto de ausentismos y en ausentismos por causa médica tenemos también un análisis muy detallado. Tendrías que definir si vas a predecir la cantidad de días exactas que se va a ausentar o si lo vas a hacer por rangos. Porque eso implica que sea un ejercicio de clasificación o un ejercicio de regresión. Listo, para que lo tengas definido. Muy bien. Entonces, por último, tengo el equipo número 9, que son Marcela, Jorge, Roberto, Sergio y Juan Pablo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, gracias, Ana. Bueno, entonces con ustedes tenemos identificar el comportamiento que presentaban las PQRs en el año 2021. Es algo descriptivo. Sí. Hacer todo descriptivo, listo. Entonces, espérenme, yo miro por acá el informe, cómo vamos. Listo. Yo entiendo que mejorar los servicios y planear, planificar, son objetivos pues, que ustedes tienen en el interior, pero no son objetivos que yo voy a lograr con Machine Learning. Entonces, esto sí los voy a quitar, listo. Ok. Los dos últimos, sí, porque no es algo que yo pueda modelar con Machine Learning, ni comprometerme a eso con Machine Learning. Camis, listo, asociación, listo. Aquí vamos muy bien. Entonces, cuéntame qué datos tienen, cómo vamos con los datos recopilados. Listo, profe, pues ahí en el diccionario de datos tratamos de esquematizar el modelo, ¿cierto? Que es una vista que genera el compañero Juan Pablo a través del CRM, ¿cierto? Una vista clasificada. Tenemos muchas variables categóricas, como se puede ver ahí. Inclusive tenemos una tabla dinámica que nos dice, pues, cuántas categorías hay por cada campo. Nos asusta un poco el tema, ¿cierto? Porque... Sí, porque la idea es que una variable categórica no vaya a tener más allá de 20 opciones, porque si no terminamos con 500 variables. Exactamente. Entonces ahí queríamos pedir un poco tu opinión. Sí, Jorge, pero es que ahí lo que podemos hacer es tirar esos campos y con la restricción que tenemos o con la observación que nos hace la profe, es validar cuáles son de esas variables, o sea, de esas variables, cuántas opciones tiene cada uno de sus campos. Por Sí, ejemplo, voy a compartir un segundo, Sergio, para que miremos, Sí. me permiten, ¿sí? Sí, claro que sí, sí. Mira aquí, por ejemplo, en esta tabla dinámica tengo todas las variables. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo,
oficina, pues todas las oficinas que hay, ¿cierto? Están categorizadas. Ay, pero son muchísimas y si las agrupamos por sectores. Ah, ok, esa sería una forma de sectorizar entonces la información. O inclusive si las tienes como por tipo de municipio, si está en un municipio pequeño o está en un municipio grande, o si está en zona rural o está en zona urbana, pues Yo creo como que la zona, información. Jorge, la Perdón, zona sí la, eso. sí la tenemos también. Pero perdón, hola, buenos días. Lo Hola. que pasa es que hablamos que lo íbamos a limitar al Valle de Aburrá y ahí aún tenemos como Antioquia. Entonces, Ah, sí, ahí hay de todo. No, sí, 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 lo ya que, que... Dale, Sergio, qué pena. no, lo que Dale, vamos a hacer, sí, no, lo que dice Marce es verdad, vamos a hacer el área metropolitana. En la metropolitana tiene creo que 8 municipios nomás, ¿cierto? Pues creo. Ahí, pero igualmente, Pero ya con 8 sí está bien. pero como le dice, como manifiesta Jorge ahí, o sea, es como tener una recomendación de parte tuya para saber cuántas variables, porque en realidad es que hay muchas, o sea, y si le quiero meter más, tenemos más. O sea, esa tabla de PQR tiene más de 200 campos, pero sí, Ah, como chévere. Pero no las determinar. va a quitar. O sea, la idea es que empecemos más bien, o sea, no empezar eliminando, sino dejarlas todas y por Correcto. medio de la preparación ir quitando. Por ejemplo, mira que esa tan específica del municipio, pues es una tabla que ya es un campo que ya se va a disminuir muchísimo, Correcto. solamente a 8. Y es identificar cuáles son los campos que nos van a dar mayor información para el objetivo del proyecto. Sí, lo que pasa es que hay muchas variables que se van porque son ID, nombres, direcciones, códigos. Muchas veces tienes municipio y código del municipio en el DANE. O sea, hay muchas cosas que son repetitivas. Entonces uno se asusta mucho cuando tiene tantas variables, pero cuando empiezas a filtrar, hay muchas que son puros códigos, que no nos sirven de todas formas y hay que quitarlos. Por ejemplo, en el tema del canal, yo creo que esa podría ser una variable importante, tiene muy pocos opciones y de pronto con lo que nos eliminaste, profe, ahí era más que todo apuntando es como al objetivo del mejoramiento del proceso como tal en los puntos de oficina. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cantidad de PQRs han ingresado por diferente canal y de acuerdo a ese ingreso o a ese porcentaje de ingreso se puede hacer un plan de acción si es en oficinas o si es por canales de masivos o por ejemplo si es por canal virtual. Entonces mirar qué otras estrategias dentro de cada proceso se pueden realizar para mejorar ese tipo de servicio. Pero como ya lo quitamos, entonces ya no optamos por esa parte. Pero quitamos que Ahorita en el documentico habían las dos opciones que nos quitaste porque decías que con Machine Learning no podíamos hacer eso. no puedo En el objetivo voy a de la mejorar los minería. servicios. Sí, yo voy a mejorar los servicios. Exacto, entonces era ese como mejorar los servicios. Cuando hablamos de eso, de planear y planificar y explorar, también hablábamos, era como con Juan y con los demás compañeros, hablábamos pues que era también una de los puntos para mejorar con este proyecto. Pero bueno, ya si no está, no hay ningún inconveniente pues, pero a lo que hoy es que ya tenemos muchas variables o variables puntuales donde podemos trabajar con ellas. Pero no, espérame, de pronto es que ahí está mal, con mejorar servicios, ¿a qué te refieres? O sea, dímelo en términos de Machine Learning, ¿cómo lo puedo lograr? O sea, yo no puedo decir cómo mejorar el servicio de Machine Learning porque no depende de Machine Learning. Pero si tú me dices que lo que es diseñar una estrategia de PQRs más acertada para los clientes, eso sí lo puedo hacer con Machine Learning. ¿Sí me hago entender? Sí, es correcto, es correcto. Un mejoramiento es con lo que planteaba el compañero Juan. Decía, vea, es que a mí en el punto de Miguel Aguinaga me están ingresando 1000 personas y tengo dos asesores, ¿cierto? Y esas personas me ingresaron por ese tipo de solicitud. Y ese tipo de solicitud se está demorando, tiene una NS por asesor de media hora. Entonces esas personas, el servicio o la experiencia del usuario no va a ser muy buena con la cantidad de usuarios que están ingresando a la oficina. Entonces necesitamos más personal o otros puntos, por ejemplo, de casetas virtuales para que cada persona que vaya ingresando pueda tratar de hacer una autogestión de su servicio. Pues te estoy hablando así más o menos vagamente, pues así por encima. Entonces por eso cuando colocamos ahí mejorar los servicios.
Bueno, entonces diseñar estrategias de servicios. No me puedo comprometer a que te voy a mejorar los servicios, pero sí puedo diseñar una estrategia viendo los resultados del match. ¿Me hice entender la diferencia? Sí, señora. Sí, Sí, profe. sí, señora. Es que de pronto era que habíamos dejado la idea ahí suelta, pero ese era el objetivo, pues, o lo que teníamos en mente. Nos faltó de pronto ahí concluir o desarrollar un poquito más la idea. Nos falta precisarla Listo. más, profe Ana. Pero todos Más estábamos Listo. en ese objetivo. Bueno, cada fila es una PQR, ¿cierto? Sí, señora. En la base de datos, cada fila es PQR. Sí, señora. Eso yo veo. Ahora necesitamos la fecha separada como día, mensaje. Tenemos que tener, si se tiene información de la persona, la PQR. Sí, no. Si tenemos como información Ahí hay de de la todo. persona que pone la PQR. Sí, ahí hay de ¿Dónde todo. recibe? Todo lo que usted se ¿De imagine. dónde se recibe? Correcto. Sí, pero mira que hay muchos ID que sí se nos van a ir. El canal, la oficina, sí. Ana, una pregunta. Digamos que sí. En esta variable que se llama causa, es una variable importante que tiene demasiado... ¿Cuál? Causa. ¿La ves acá? Tiene estas, digamos que estas categorías ya están definidas y clasificadas. Estamos hablando alrededor. ¿Cómo? Pero son muchas opciones. Exactamente, son muchas opciones. Y no las podemos como, por ejemplo, mira que hay muchas que son, entonces puede ser toda la que dice cobro, yo no sé qué, decir una sola opción que sea cobro, para que reduzcamos la cantidad de categorías que tenemos. Sí, vale, excelente. Excelente. Se podrían como homologar en algunos grupos. Sí, correcto. Sí. Porque ahora que dicen fallas, eso, por ejemplo, inconformidad. hay como eso. Ahí sale más o menos por 12 de todas esas. Reducir opciones. Esa es la idea, o sea, no es que eliminemos las categóricas, sino que tratemos de cambiarlas para que sean pocas categorías, agrupándolas. Perfecto, profe. Sí, esa es la recomendación que necesitamos como para iniciar con el tema, ¿cierto? Porque igual pasa con las otras, pues con las otras que también son bastantes opciones. Listo. Bueno, entonces espérenme a revisar acá el documento. Entonces, el objetivo de la minería ya lo cambiamos entonces para que sea diseñar estrategias de mejoramiento. Venga, yo les iba a decir, es que viendo esa base de datos, no te da la base de datos. Yo voy a predecir esa variable que se llama resultado. Yo no puedo predecir resultado PQR. Yo predecir que va con una PQR. Lo que pasa es que, según lo que hablamos, antes de tener este resultado de la PQR, son dos momentos. El momento cuando hago la petición y el momento cuando se desarrolla ese análisis, y el resultado del análisis es el que me dice si se accede a la PQR o no se accede, o se accede parcialmente. Pero ese otro momento, ese segundo momento, hay un proceso humano donde se pueden hacer visitas al cliente, y dependiendo del análisis de las visitas, de esos resultados, hay un campo descriptivo que me dice por qué se accede o por qué no se accede, ¿cierto? Y ahí ya estaríamos hablando como de la interpretación de esas observaciones o de lo que se ingresa de acuerdo del análisis que realizó el analista para decir si se accede o no se accede. Complementando lo que dice el compañero Jorge, profe Ana, aparte de como esos factores externos que inciden para dar el resultado de la PQR, también se puede dar una situación, y es en la cual se puede analizar, por ejemplo, el histórico o todas las variables de facturación del usuario en línea, y sin necesidad pues, de enviar una revisión en terreno, ¿cierto? Entonces yo al usuario le puedo dar la respuesta
incluso ahí mismo, con base a lo que yo analice en el facturador y en otros aplicativos que son pues, paralelos a todo el tema de facturación. Entonces serían esas dos situaciones. Profe, es porque ese es el campo de texto, Listo, está bien. de texto que se tiene ahí. Pues la persona escribe todo, pero en sus palabras. Ese es el campo de texto. Listo, está bien, perfecto. Bueno, no, creo que claro, pues cómo van los datos del proyecto, ya se empezará a hacer la pre para ver cuáles campos van sobrando. Yo veo acá el diseño de solución. Bueno, por acá veo que tienen ya el diccionario de datos, pero ahí no están todas las que ustedes tienen ahí faltan variables, ¿cierto? Sí, es un avance, profe. Del diccionario de datos, sí, eso. Y de calidad, muy bien, compañeros. Muy bien, excelente. Entonces creo que aquí ya terminamos esta revisión del día de hoy de proyectos. Entonces el objetivo es que que traten de sacar tiempo durante esta semana para hacer preparación de datos, de tal manera que dentro de 8 días que tengamos clase, pues ya me traigan las dudas ya de los problemas que hayan tenido en esa preparación, porque dentro de 8 días ya vemos entonces, empezamos con minería descriptiva, vamos a ver el tema de clustering. Inicialmente pues vamos a hacer un par de ejercicios que yo les propongo y posteriormente se lo aplicamos a los datos del proyecto. Necesitamos que esos datos vayan estando ya preparados para poder empezar a aplicarles clustering. Listo. Tengo una manito levantada. Lucero, te escucho. Hola, profe. Varias cosas. La primera es que dentro de 8 días nosotros no vamos a poder estar en los del equipo, que vamos a estar en una plenaria del negocio en la que tenemos que participar porque somos los organizadores. O sea, que nosotros la próxima semana nos desatrasaríamos. Pero sí tenemos una pregunta en imputación de datos. Yo lo podría hacer en Excel, pero quisiera aprender a hacerlo en Python, porque yo creo que lo importante es hacerlo en Python. Resulta que para las horas... Claro que sí. Ya tenemos los datos consolidados y ya estamos aplicando el ejercicio, ¿cierto? Y vamos súper bien. Entonces aquí están los datos consolidados y todo eso. Pero tenemos una pregunta específicamente en el tema de horas. Resulta que en todas las plantas nos está haciendo falta el dato de enero del 2019, para todas. Tanto Guadalupe, para todas las plantas, Guatapé, para cada una. Entonces, yo podría hacerlo por acá por Excel muy fácil y decirle, colóqueme en cada una la media de su propio dato. Pero yo no sé, pues quisiéramos aprender a hacerlo acá en Python, porque es que en Python... Pero espérame, es la hora. Sí. El campo que quieres imputar es la hora. Sí, por ejemplo, hagamos esta primera. De trabajar como una variable número. No es la hora, es el número de horas. Ah, bueno. El número de horas. Entonces, por ejemplo, esta tuvo 193 horas en junio del 2019, 66, o sea, él tiene aquí las diferentes horas. Ay, creo que nos está haciendo... Entonces, si es una input. Bueno, si es entonces viene un punto acá, es que cuando aquí se va a hacer la imputación de datos, pues hicimos toda esta parte y está bien, pero cuando se va a hacer la imputación de datos, espérate que es esta, entonces aquí uno le dice, bueno, limpieza de nulos, entonces me hace el favor y me va a hacer imputación de los nulos por la media en estos 3 campos, horas forzadas, horas de mantenimiento NP y horas planeadas, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos. Pero cuando él me lo muestra, pues claro, ya aquí me está mostrando que todo está lleno y me muestra los valores de la imputación. ¿Cuál es mi punto? Que está poniendo valores de la imputación generales, no por planta. Y a mí me gustaría que me pusiera la media de cada planta, porque yo no tendría sentido ponerle a Guadalupe 3 la media de todas las plantas, porque debería ser la media de su histórico de Guadalupe 3, la media de Guadalupe 4, la media de Guatapé. O sea, la imputación sí la debería hacer, pero por categoría. ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede hacer o estoy pidiéndole muchísimo al Sí se puede, pero... No, pero está muy bien.
yo recuerdo que uno de los proyectos que hicimos para pasada esta formación había un problema similar. Es que teníamos que hacer un input, en uno de los proyectos había que imputar como, voy a poner un ejemplo, no recuerdo bien cómo era, pero como decir, el valor de uno de los servicios públicos, entonces había que imputar, por ejemplo, cuánto va a ser el costo de energía. Listo. Entonces yo, es que mira, si yo le saco la media, dice que la media de pago está en 100.000 pesos, pero es que para pagar 100.000 pesos de energía no se puede, y para un estrato 5, 100.000 pesos sería muy bajo. Entonces ahí sería hacer una imputación sacando medias, pero esa variable que tú quieres, pero implica que tú tienes que hacerlo, no es complicado, es importante que tú calcules cuál es la media para Guadalupe 1, cuál es la media para Guadalupe 2, cuál es la media para Guadalupe 3, y tú preguntar si en el nulo esa variable es Guadalupe 1, coloca ese valor de la media, o si es colocarías el otro valor de la media. O sea, te tocaría a ti hacerlo directamente, no hacerlo por el método Simple Imputer, sino calcular, pues no manual y por Python, cuánto es la media de Guadalupe 1, cuánto es la media de Guadalupe 3. Y donde tengas el nulo, preguntar cuánto de las Guadalupes es para colocar el respectivo valor. Listo, perfecto. Y la otra pregunta que tengo. Si quieres, inténtalo y me preguntas cómo vas. Entonces no sería por este método, sino que habría que hacerlo paso a paso. Está bien, listo. La otra pregunta que tengo tiene que ver... dependiendo de otra variable. Exacto, exacto. Tiene que ver con esto. O sea, yo estaba poniendo por acá los dummies para las categorías. Entonces aquí tengo mis categorías y él me creó el dummy. Pero estas variables para mí, yo no tengo por qué hacerle correlación, porque es que estas variables son categorías como tal. O sea, si yo fuera a hacer correlación acá, no tendría ninguna lógica hacerla con eso. O cómo, es que yo no entendía ahí eso cómo se hace. No, es que sí es como un... O sea, tú tienes que hacer correlación de todas las variables. Y lo único que podemos incluir las categóricas y es creándole dummy, si no, no puede incluirlas. Entonces, ¿qué sirve a ti meter las categóricas en forma de dummy? Por ejemplo, si tú tienes una categoría repetida, va a salir. Por ejemplo, que tú tengas veces Guadalupe 3 y no te habías dado cuenta, porque una Guadalupe estaba con G mayúscula y la otra Guadalupe estaba con G minúscula, por ejemplo. Entonces, aquí esa correlación muy alta. O sea, darte cuenta si te falta, si tienes algo repetido entre las variables. Si, por ejemplo, tienes variables que tengan las mismas categorías. Por ejemplo, que tú tengas una edad, la edad en la persona y otra categórica, si es mayor de edad, sí o no. Entonces, mira que son categorías. Y cuando meto esa dummy, me va a salir una correlación alta con respecto a la edad en números. Es la única forma que tú tienes de evaluar genes variables redundantes. Lo que pasa es que sí, pero es cuestión de buscar ahí donde hay un mayor de 0.8. Ok, perfecto. Listo. Entonces eso vamos a hacer. Esto se ve muy grande. Esto lo puedo llevar a una cosa más que se vea un poquito más, ¿o no? Sí, claro, igual puedes descargar. Ah, bueno, lo descargo con un output. Sí, puedes descargarlo. Puedes la matriz core, arriba está guardarlo en Excel si quieres y llévatelo si lo ves más fácil en Excel. Ah, sí, aquí está mejor. Le llevo esta matriz. O sea, también punto core, puedes llevártelo por un Excel. Listo, perfecto. Muy bien. Listo. Ese data.core, guárdalo en un Excel. Listo. Listo. Tengo otra monito adelantada. Daniel, te escucho. Ana, sí, es que continúo con el mismo problema pues del string que te mostré ahora. Básicamente le he intentado pues transformarla como en diferentes puntos, pero me siguen mostrando el mismo problema. O sea, la longitud súper larga y visualmente pues en el data frame aparece de 2 o 3 caracteres. Te puedo proyectar. Enseguida lo miramos, Daniel. Espera un segundo, si quieres yo me despido de este compañero. Claro que sí. Dale, ¿sí? Compañeritos, entonces les agradezco mucho el trabajo del día de hoy, muy bien todos esos proyectos, muchas gracias por la motivación para el desarrollo de esos proyectos. Entonces les decía que para entre 8 días necesitamos tener avanzada la preparación, o sea, ojalá pues ya finalizada la preparación para que me traigan todas las dudas posibles sobre ese proceso y ya podamos aplicar clustering en 15 días
creo yo estaríamos aplicando análisis de clustering a sus datos. Listo, cualquier duda que tengan, pues obviamente me pueden escribir. ¿Listo, compañeros? Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, que estén muy bien. Me quedo de pronto, Gracias. igual, me quedo con los compañeros que de pronto tienen alguna inquietud respecto a los códigos. Listo. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Daniel, listo, dale, ahora sí muéstrame. Hasta luego los que se están despidiendo. Listo, profe, te voy a proyectar por aquí. Listo, mira, Ana, los datos los estoy leyendo, pues básicamente de un archivo en Excel, ¿cierto? Que está por acá la extracción, read Excel. Incluso vi que hay un parámetro que uno le define pues en cada columna qué tipo de datos quiere. En este caso estoy convirtiendo una columna